En el desarrollo de herramientas prácticas que venimos desarrollando, vamos a explicar una de ellas. En esta oportunidad vamos a hablar del impuesto sobre los dividendos al año gravable 2022 comparado con los dividendos al año gravable 2023. Hacer claridad que en esta oportunidad no vamos a hacer mención a retenciones en la fuente sobre dividendos, sino la forma como tributarían los dividendos en la declaración de renta de una persona natural residente fiscal en Colombia que utiliza el formulario 210. Entonces, entremos en materia con el impuesto sobre los dividendos que van a tributar en el año gravable 2022 hasta la fecha y antes de la reforma tributaria Ley 2277 de diciembre del 2022. No nos vamos a referir a las utilidades generadas antes del año 2016, pero sí lo vamos a hacer para las utilidades o dividendos a partir del año 2017 y siguientes. En esta oportunidad traemos un ejercicio: unos dividendos no grabados de 200 millones y unos dividendos grabados de 150. Los no grabados van a estar sometidos a la tabla del artículo 242, como lo vemos acá en la tabla que estoy señalando, partiendo de unos rangos de 300 VTs con una tarifa marginal del 10%, obteniendo un impuesto de 18.860.000. Posteriormente, con los dividendos grabados, un dividendo grabado de 150 millones de pesos que tiene dos componentes o dos cálculos a realizar. El primer cálculo, la norma nos dice que debemos aplicar lo que establece la tarifa establecida en el artículo 240 de acuerdo a la tarifa que aplique para la sociedad que está distribuyendo el dividendo. Ese es un primer cálculo, y uno segundo con el excedente, con el remanente, se lo vamos a aplicar nuevamente a esta tabla. En ese sentido estamos observando un impuesto sobre el dividendo no grabado y un impuesto sobre el dividendo grabado. Posteriormente, así es como va a quedar la tributación de los dividendos en el formulario 210. Desde luego que el contribuyente se podrá descontar las retenciones en la fuente que le hubiesen practicado en el momento de entregar o de decretar el dividendo para obtener un menor impuesto. Luego nos referimos a cómo quedó establecido el impuesto sobre los dividendos a partir del año 2023 y con ocasión al decreto reglamentario 1103 del 4 de julio del 2023. Y nos trae una particularidad la reforma tributaria. A pesar de que el decreto reglamentario no nos llenó los vacíos que teníamos en ocasión a la reforma tributaria, vamos a explicar cómo tributarían los dividendos en el año gravable 2023 en la declaración de renta. La norma del artículo 242 en el inciso primero y en el inciso segundo dice que se incorporarán a la renta líquida cedular. Por tanto, es el motivo por el cual estamos registrando en esta casilla la renta líquida cedular. Y la renta líquida cedular, se obtiene ¿de dónde? Se obtiene de la depuración de la cédula general, de la depuración de las rentas de trabajo, de las rentas por honorarios, de las rentas de capital, de las rentas no laborales, para obtener una base gravable depurada, entendiendo la renta líquida gravable de la cédula general. A esa renta líquida gravable de la cédula general es la que plantearon en la reforma tributaria, que los dividendos se incorporaran a esa renta líquida cedular. ¿Pero de qué manera? Vamos a mirar entonces de qué manera se van a incorporar los saldos. Primero, en cuanto a los dividendos no grabados,
se van a someter a esa tarifa del artículo 241, es decir, se van a adicionar a la renta líquida cedular. En cuanto a los dividendos grabados, recordemos que sigue teniendo dos componentes. El primero, el de la tarifa general. Entonces, a estos dividendos, a estos 150 millones, en primer término los vamos a someter a la tarifa del 35%. Con el remanente que quede, lo vamos a someter nuevamente a la tabla del artículo 241 y ya no de 242. Es decir, lo vamos a adicionar a la renta líquida cedular. Entonces vamos a resumir. Tenemos unos dividendos no grabados de 200 millones y de esos 150 millones, solo 97 millones 500 se van a someter a la tarifa del artículo 241. Sumando nos quedan 297 millones 500. Esos 297 millones 500 más 100 que se obtienen de la depuración de la cédula general, obteniendo una renta líquida cedular, entonces nos quedan 397 millones 500. Y en la parte inferior, ¿qué estamos mostrando? Estamos mostrando estrictamente qué rangos nos trae la tabla del artículo 241 y aquí estoy mostrando cuáles son esas bases mínimas para empezar a tributar por cada rango. Observamos 7 rangos, cada uno tiene su tarifa marginal diferente. Si la base gravable estuviese por debajo de 1090 OETs, es decir, por debajo de 46.229.000, recordemos que estamos hablando en el año gravable 2023, nos estamos proyectando, por tanto estamos hablando de un valor de VT del año 2023. Estos 397.500.000 convertidos a VT son 9.372. ¿En qué rango quedarían? En el rango 5. Porque son superiores a 8.670 e inferiores a 18.970. ¿Con qué tarifa marginal? Con una tarifa marginal del 35%. No obstante, también debemos sumarle, como lo dice la tabla del artículo 241, 2.296 VTs, obteniendo un impuesto de 107.804.000. Pero aquí no termina toda la novela, todo este escenario no termina acá. Aquí tenemos que completarlo y adicionando este impuesto generado por la tarifa del 35%, obteniendo un impuesto de 160.304.000. Sin lugar a dudas, aquí vamos a poder restar las retenciones en la fuente que le hubiesen practicado al accionista por concepto de dividendos y adicionalmente la novedad que nos trajo la reforma tributaria en la adición que generó en el artículo 254-1 con un descuento tributario, es decir, esos mismos dividendos que se incorporaron a la renta líquida cedular también van a tener un beneficio y se van a someter a una tabla que estableció el artículo 254-1, muy parecido al de los impuestos, al de los dividendos del 2022, con la diferencia que van a tributar a partir de 1090 OETs con una tarifa marginal del 19%. Entonces observemos que podría suceder que estos 160 millones de pesos realmente no terminan tributando los 160 millones de pesos. O hablando de solamente, hablando de los 297.500.000 que se van a someter a esa tabla, que se van a incorporar a la renta líquida cedular, pues no terminarían tributando realmente todo por el efecto que nos va a generar el descuento tributario por concepto de dividendos, como lo indica ese artículo 254-1. Esta es la forma como se va a tributar por dividendos. Desde luego que todavía hay algunos vacíos que quedaron en la norma que esperamos que por la vía de la doctrina de la administración tributaria queden aclarados. Un feliz día.